Buenas tardes, bienvenidos, Buenas tardes. bienvenidos maestros. Ya en unos minutitos empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Nuestra Marta, nuestro Cris, licenciado Damián Buenas tardes a todas y a todos. y nuestra Marta, licenciado. Hola, licenciada Sandra, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestro tema en breve. Bienvenidos. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a esta plática que vamos a tener el día de hoy. A ver. Ok. Hola, muy buenas tardes, compañeros docentes, compañeros administrativos. ¿Me puedo escuchar? Confirmen si me puedo escuchar, por favor. Correcto. Buenas tardes. Maestro. Bien. Buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes a todos. Soy el licenciado Damián Cruz Pinos y a nombre de la Universidad Mexicana Empresarial en su sección bachillerato, les damos la más cordial bienvenida a la semana de capacitación, a la semana de cursos de capacitación para personal docente y administrativo. Esto con el fin de poder potencializar sus conocimientos y habilidades en materia de educación. El día de hoy me toca presentar al maestro Rolando Martínez Díaz, rector de nuestra institución. Me permito leerles, es parte de lo que ha sido su carrera, su trayectoria profesional en el ámbito educativo. El maestro Rolando Martínez Díaz es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Tecnológica de la Mixteca y maestro en Alta Dirección de Negocios por la Universidad Mundo Maya. Docente de nivel licenciatura y posgrado de diferentes instituciones de educación superior del estado de Oaxaca. Ponente, capacitador y consultor en diferentes temas relacionados con las áreas de ciencias sociales y económico-administrativo en instituciones del sector privado y público. Miembro de grupos de expertos de evaluación de programas de estudios a nivel licenciatura. En su experiencia profesional ha desempeñado diferentes puestos relacionados con la gestión educativa en diferentes instituciones. También ha sido auditor, consultor empresarial y actualmente tenemos el honor de que sea el rector de la Universidad Mexicana Empresarial, nuestra institución. Adelante, maestro. Muchas gracias, Damián. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio. Es un gusto poder compartir estos momentos. Vamos a hablar sobre la formación humana integral y competencias bajo el enfoque socioformativo. Bueno, antes de iniciar con la exposición, quisiera comentar de manera breve el porqué de este ejercicio. Bueno, parte del fundamento, la base del trabajo que tienen que hacer las instituciones educativas, tiene dos grandes fundamentos, dos grandes columnas que sostienen lo que hacemos las instituciones. ¿Vale? Está la parte del proyecto de gestión que tiene cada institución, donde nosotros planeamos las operaciones, planeamos
la dirección, la visión, la misión, la filosofía institucional, donde planteamos básicamente el rumbo de cómo se da la administración de los procesos que se llevan a cabo en esas instituciones. Y por el otro lado, la columna vertebral siguiente sería el modelo educativo. El modelo educativo donde se le da sentido para la institución qué es la educación, quién es el docente, quién es el alumno, qué tipo de alumno quiere formar, qué tipo de alumno también es el alumno que entra a esa institución educativa, cómo va a transformarlo, cómo le va a dar las herramientas necesarias, cómo va a utilizar todos los recursos necesarios para que funcione un proyecto de formación educativa. Estos dos grandes cimientos, cuando funcionan, cuando se armonizan de manera adecuada, hacen instituciones fuertes, hacen instituciones que pueden operar bajo una armonía, un entendimiento entre lo que es la administración de los recursos y el enfoque pedagógico, ¿no? El modelo de educación que se quiere formar, ¿no? Dentro de ese ejercicio tan noble que es de la educación. Entonces, al armonizar esto, es la columna vertebral del cual se desprenden pues los planes de estudio, los contenidos, las evaluaciones, el seguimiento docente y todos los procesos que se hacen en una institución educativa. Entonces, forma parte de la base que nosotros necesitamos conocer de cualquier institución. Estamos hoy en día en la Universidad Mexicana Empresarial en un proceso de transformación, de desarrollo muy importante. Tenemos hoy en día el campus de bachillerato, que está en Sachila, pero estamos pues ya a muy escasos momentos, ¿no? Instantes de el traspaso al modelo o a la nueva era de la institución en donde se va a transformar y vamos a tener la apertura de la sección de universidad y un nuevo campus de bachillerato. También viene un proceso bien importante de la evolución de la misma institución en su imagen corporativa. Vamos a dejar de llamarnos Universidad Mexicana Empresarial para denominarnos Universidad Benemérita Empresarial de México y vamos a albergar 3 grandes núcleos de operación que va a ser la parte de la educación propiamente de bachillerato, la educación media superior, la educación superior, donde vamos a ver licenciaturas, posgrados, maestrías, doctorados, sale todo el desprendimiento, pero además también una sección muy interesante que va a ser de educación continua, donde vamos a ver capacitación empresarial y desarrollo profesional. Para poder trabajar sobre esta transición también se replantea el modelo que utiliza la institución en la formación. Y en este caso la institución adopta el enfoque socioformativo de las competencias, que ya se venía trabajando el enfoque de competencias, pero se viene a dar esta armonía, ¿no? O nueva armonía con el proyecto de gestión a través de un enfoque distinto de las competencias. Entonces vamos a platicar acerca de las bases teóricas, de las características que tiene este enfoque distinto de las competencias y cómo nosotros como institución vamos a empezar a trabajar con todo esto. Y es de suma importancia que tanto el cuerpo administrativo como el cuerpo docente, como la cara y digamos, el elemento fundamental del proceso educativo, lo conozcamos, ¿no? Lo podamos platicar también, podamos comentar entre nosotros las características de este enfoque socioformativo. Entonces, nace el interés de hacer estos ejercicios, de platicar, de comentar con ustedes y cada vez ustedes también planteen con nosotros pues todas las dudas que podamos comentar, que podamos proponer a partir de estos elementos que vamos a comentar el día de hoy que son tan importantes. Entonces, pues voy a empezar y tengan la libertad de preguntar, de interrumpirme en el momento que ustedes lo requieran.
si quieren que exploremos un poquito más algún concepto, lo que ustedes así bien lo decidan, pues estamos a sus órdenes y vamos a empezar a explicar esta parte del modelo socioformativo. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces, lo primero que vamos a platicar es la definición y las características centrales de este enfoque socioformativo de las competencias. Y bajo este enfoque, una de las cosas más importantes que necesitamos comentar es que ya hemos trabajado, ¿verdad? De hecho, los planes y programas de estudio de la educación media superior ya vienen enfocados sobre el trabajo de las competencias, ¿verdad? Solamente como para puntualizar que desde este enfoque las competencias las hemos venido trabajando como una estructura en donde caben tres elementos muy importantes, ¿verdad? Nosotros siempre hemos visto que en el desarrollo de los planes de estudio que se proponen, de las materias, viene la parte del conocimiento, la parte de las habilidades y la parte de la afectividad, ¿no? Que desde el enfoque constructivista empezamos a trabajar que, bueno, el conocimiento es la parte del saber conocer, ¿no? De entender los conceptos, de aprender la teoría, de tener una cognición acerca del significado, ¿no? Y de lo que estamos aprendiendo, de la reflexión que tiene que hacer el estudiante con ayuda del docente y construir ese conocimiento que le va a ayudar a el segundo elemento, que es que ese conocimiento tenemos que llevarlo a una práctica, ¿verdad? Que es una habilidad, que es el saber hacer de las cosas, ¿no? Y el saber hacer, hay un énfasis muy interesante acerca de la practicidad que debe tener el conocimiento, ¿verdad? Cuando oímos pláticas acerca del entorno educativo, siempre el enfoque hacia que la educación debe ser orientada hacia que el estudiante viva el conocimiento, desarrolle habilidades que pueda aplicar en su actuar, en lo que le pueda ayudar de beneficio al estudiante, ¿no? Y un elemento también que está en ese planteamiento, en esa estructura, está la parte del elemento afectivo de las competencias, donde nosotros tenemos, digámoslo así, como dos elementos particulares que serían la parte de los valores, ¿verdad? Y la parte de las actitudes, ¿no? Y se relaciona mucho con dos saberes, que son el saber ser y el saber convivir. Entonces, en el proceso que se ha trabajado sobre estos modelos de acción en el aula, pues hemos trabajado desde otros planteamientos, otros enfoques, en que el alumno conoce, aplica ese conocimiento, desarrolla, trata de demostrar una habilidad, y por otro lado, debe mantener una actitud y una aplicación ética de lo que conoce, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva de las competencias, que es algo que hemos trabajado desde hace ya tiempo entonces, pero de repente ha sido complicado en el aula, en las planeaciones, en las evaluaciones, contemplar siempre los tres elementos, ¿no? Y el enfoque socioformativo va a plantear una forma distinta que trata bueno, que establece principios para poder enfocarnos de una manera distinta acerca de cómo contemplar las competencias. Bueno, y vamos para allá. Okay, lo siguiente sería que entender que el enfoque socioformativo es de la siguiente manera, ¿no? Es un marco de reflexión-acción que pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas integrales y competentes. Aquí es importante poner énfasis en que entonces competencia se vuelve un elemento de y no el objeto de este enfoque. ¿Okay? En otros enfoques o de la manera en que se ha venido trabajando la educación, el enfoque ha sido la competencia, y en este enfoque distinto socioformativo se vuelve parte de, ¿no? Ya no es el objetivo. Y entonces nos sirve para formar
personas íntegras, integrales y competentes para afrontar los retos, problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural artística y la actuación profesional empresarial. A partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos, en los cuales viven las personas implementando actividades formativas con sentido. Que esta parte de las actividades formativas con sentido, en el enfoque de la socioformación, se traduce en proyectos de aplicación. ¿Sabe? Primero, la dimensión que ahora entonces ya no es para la educación solamente formar competencias, sino ahora es formar seres integrales, nace de que este enfoque es diferente de otros enfoques de competencia, que este enfoque va a tratar de hacer esta diferencia en la educación o de esta construcción a partir de cambiar el pensamiento, ¿no? Es un planteamiento interesante porque aborda desde sus principios teóricos diferentes corrientes que vamos a empezar a platicar de este cambio de pensamiento, ¿no? Es interesante, vamos a ver. Fíjense, hay tres planteamientos fundamentales de este enfoque socioformativo en la formación de las personas. Está por un lado el proyecto ético de vida, donde se plantea que las competencias son una dimensión del enfoque, pero además hay algunas o muchas cosas que no se van a poder desglosar en los elementos de la competencia y que vamos a ver dentro de un proyecto ético de vida. Vamos a plantearlo un poquito más a profundidad después, pero para dejar como estos tres elementos que construyen al ser integral, vamos a entender el proyecto ético de vida como un actuar dentro de un nuevo pensamiento que se le denomina pensamiento complejo. Un pensamiento que va a tratar de abarcar el significado de un ser multidimensional, ¿vale? Y con un enfoque hacia más el todo que las partes, ¿sale? Y en su actuar se va a requerir ese cambio de pensamiento. Por otro lado, el aprender a emprender, que es un elemento que viene de manera muy importante en el desarrollo de proyectos para evaluar esa socioformación. Y por otro lado, la vivencia cultural, que va digamos, a arropar, ¿no?, todo el proceso, porque es un proceso, al decir socioformativo, quiere decir que va a tomar en cuenta el contexto del estudiante. O sea, no va a ser lo mismo en cualquier institución, porque cada institución tendrá que relacionarlo con el contexto en el cual actúa, ¿sale? Y aquí es un planteamiento interesante sobre cómo se construyen los planes de estudio también, porque ahí tendrá que haber un elemento diferenciador según el contexto en donde está esa institución educativa. Bien, vamos a pasar por los planteamientos teóricos, que son los que le dan sentido a este cambio de pensamiento que les decía, ¿vale? Hay aquí los planteamientos más importantes de cómo se construye este enfoque. Está desde el currículo sociocognitivo complejo de Tobón, que se va a basar en un estudio o una adecuación de cómo nosotros construimos los planes de estudio y estudiamos el ambiente en el cual se va a dar este proceso educativo o de formación, y que tenemos que conocerlo muy bien para diseñar los planes de estudio según las características del contexto en el cual se van a implementar. Entonces, que no va a ser lo mismo como sucede en muchas instituciones donde hacemos planes de estudio y tenemos un campus no sé, en Chiapas, tenemos un campus en Oaxaca, tenemos un campus en México, y el plan de estudio siempre va a ser el mismo. No. En ese sentido, el currículo sociocognitivo plantea que no puede ser así porque las características del contexto son diferentes, y entonces tendríamos que replantear todo el proceso de cómo hacemos esa elaboración del currículo para la formación,
Entonces, un poco ese elemento interesante que viene jugando el doctor Sergio Tobón, ¿no? Es un colombiano que tiene mucha literatura que se relaciona con esta cuestión de la socioformación. De hecho, gran parte de lo que hoy es el enfoque socioformativo está explicado, ¿no? en este planteamiento. La teoría crítica de Habermas es muy interesante porque esta propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico y social, y sostiene que tanto los intereses teóricos como los no teóricos influyen en la forma en que se organiza, forma y constituye el conocimiento, ¿no? Entonces, es una teoría en la cual se expresa la multidimensionalidad de la formación de los seres humanos, o sea que es necesario este enfoque en todo lo que está alrededor del ser humano para construir su conocimiento. No solamente se trata de lo que hay alrededor, también de su historia, ¿no? Del desarrollo del conocimiento. Entonces, es esta parte también de la teoría crítica de Habermas, ¿no? Y otro planteamiento muy interesante que contribuye a este enfoque socioformativo es la quinta disciplina de Senge, ¿no? Senge bueno, es un libro muy interesante que habla sobre el aprendizaje organizacional. Forma parte de una nueva cultura de cómo las organizaciones construyen el conocimiento. El proceso de aprendizaje está vinculado con lo que se denomina las 5 disciplinas y más o menos lo podremos resumir en uno, el pensamiento sistémico, que el pensamiento sistémico propone, ¿verdad?, que el todo no es igual que la suma de sus partes, que para poder entender las cosas no tendremos que analizarlas, separarlas, más bien comprender el todo, las relaciones que hay entre las partes, porque en ese sentido, ¿no? Nos hace ver que todo lo que hagamos y todas las cosas que existen tienen una relación con su contexto. Y construye lo que se denominan los sistemas, que tienen sus elementos de entrada, sus procesos y sus salidas, y sus interrelaciones, su retroalimentación con el contexto en el cual se desenvuelve. Esta manifestación de los sistemas o su relación se le denomina como el pensamiento sistémico. De ahí nace una corriente en la cual consideramos que, por ejemplo, el planeta Tierra es un individuo que siente, ¿no?, que tiene personalidad, que se enferma, que está contento, que está feliz. Y nace la teoría Gaia, el cuidado del medio ambiente, el que lo que hagamos tiene una repercusión importante a nivel sistémico. Entonces, el pensamiento sistémico es esta cuestión de el considerar el todo. Luego, el dominio personal sería el segundo elemento, la segunda disciplina, ¿no?, donde tendremos que hacer un autorreconocimiento de cómo estamos nosotros. El tercero, los modelos mentales. El cuarto, la visión compartida. Y el quinto, la quinta disciplina sería el aprendizaje en equipo. Es interesante porque aquí James propone que el conocimiento debe ser trasladado, debe ser comunicado a las siguientes generaciones a través de este proceso, ¿no?, de aprendizaje en comunidad, para que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores que hemos cometido en el pasado, ¿no? Entonces, más o menos la quinta disciplina de Senge. Por otro lado, Edgar Morin, ¿verdad?, es un planteamiento muy interesante de él, el pensamiento complejo que después vamos a profundizar también un poquito más. Se concibe como un pensamiento total, completo, multidimensional. Para Morin hay un concepto muy importante acerca de esto en donde se reconoce como un pensamiento no dividido, no reduccionista, pero reconoce lo inacabado e incompleto del pensamiento. Es una propuesta en donde hay 5 habilidades que vamos a discutir más adelante que nos van a ayudar a entender que el pensamiento complejo sería la base de cambio que necesitamos en este enfoque de competencias. El cambiar el pensamiento simple a un pensamiento complejo de las personas a través del desarrollo de 5 habilidades, ¿vale? Que vamos a ver, ahí está la metacognición, la metanoia, la autoorganización, la hologramática, la dialógica.
¿Sale? Ahorita vamos a ampliar esos conceptos, pero es parte elemental de este enfoque de las competencias. El paradigma sociocognitivo de Román también, en este, el ser humano es el actor del aprendizaje que realiza procesos cognitivos y afectivos, por lo que su inteligencia es un producto social y mejorable por el aprendizaje, ¿no? En ese sentido, entonces, cada quien contribuye también en su propia formación, pero vive en comunidad. Y por lo tanto, también es importante la inteligencia que se traslada de la comunidad al individuo, ¿no? Entonces, el individuo construye, pero también la comunidad. Y a la vez, el individuo también transforma su propia comunidad, ¿no? Es una bidimensionalidad del conocimiento. La pedagogía conceptual de Zuviría, ¿verdad? Donde hablamos de que, bueno, la parte de las habilidades cognitivas, el conocimiento y los valores en los estudiantes, se ve como diferenciándolos según el tipo de pensamiento que tiene cada uno de ellos y su edad, ¿no? Con la que cuentan, su edad mental. En este tiene 3 fases, está la fase afectiva, la fase cognitiva y la fase expresiva del conocimiento, ¿sale? Entonces, digámoslo así un poco, el aprendizaje significativo de cómo se construye en las personas. Que para que lo pueda hacer propio, tiene que entenderlo, ¿verdad? Tiene que aprender a apreciarlo, tiene que reflexionarlo y para poder expresar conocimiento, la evidencia de que alguien conoce algo es el cómo habla, el cómo se expresa. Entonces, esa es un elemento muy importante de lo que vamos a hacer aquí en la institución. Estudiante que esté formándose en la Benemérita Empresarial de México debe ser un estudiante que exprese, que se exprese, ¿sale? Entonces, y ahí hay un gran reto, ¿verdad? Y ya estamos empezando a ver. Por otro lado, también el aprendizaje estratégico de pozo y monereo, que, bueno, este consiste en la búsqueda del aprendizaje significativo de contenidos, desarrollo de habilidades y destreza con la consigna de que el estudiante sea el ente autorregulador de su propio proceso de aprender. Y aquí estamos hablando de que en la evaluación, ¿sale? Va a actuar el docente como un facilitador del desarrollo de proyectos, pero el estudiante va a ser un ente autorregulador que va a expresar y va a entender cómo, a profundidad, cómo él está en ese proceso de construcción de conocimiento, ¿sale? Entonces, estas serían 8 bases fundamentales de cómo se construye este enfoque socioformativo. ¿Ok? Bueno, si hay preguntas, adelante. Características principales, les decía yo, se asumen las competencias como una dimensión más de la persona humana, no es el todo, no son el fin último de la educación. Hay procesos de formación que no van a pasar por el marco de las competencias, ¿sale? En este caso, por ejemplo, el significado de la vida, cuestiones que tienen que ver con la aplicación ética, ¿no? El contexto en el cual se encuentra el ser humano, porque desde aquí empieza este planteamiento de la formación es un proceso sistémico de corresponsabilidad entre la persona, el entorno social, cultural, económico y ambiental, ¿no? Y la persona actúa en el contexto y lo modifica, y el contexto a su vez genera situaciones que impulsan la actuación creativa de la persona. Entonces, por eso, parte elemental de este enfoque de competencias en la educación tiene que ver con la que la institución debe proveer facilidad para que el estudiante se relacione más con su contexto. ¿Qué tiene que ver con lo que hacemos en la escuela? Tendrá que ver con establecer acuerdos, colaboraciones, convenios con instituciones tanto públicas como privadas del entorno del estudiante, ¿no? Es esta parte en la que nosotros tendremos que considerar como institución fortalecer esos procesos de vinculación entre lo que están aprendiendo los estudiantes y el ambiente, el contexto, ¿no? La empresa, las instituciones públicas, la parte social. Entonces aquí entra desde las prácticas que van a tener que hacer en lugares donde se les permita hacerlo por convenio,
en la contribución que puedan hacer, por ejemplo, si cuando hacemos campañas de fomento a la donación de sangre, donación de víveres, de colaboración con instituciones de beneficencia social, llevarlos a que conozcan, por ejemplo, uno de los planteamientos que hacíamos al inicio sobre esta parte es llevarlos, por ejemplo, a una casa hogar de personas o casa de personas de la tercera edad y simplemente escuchar a las personas, platicar con ellos. Eso es parte elemental de esta interacción o bidimensionalidad del enfoque de las competencias. Por otro lado, también la ética no se considera como una competencia, sino como la esencia estructurante de todas las competencias. ¿Vale? Entonces, aquí la ética se va a ver reflejada a partir de 5 principios de un proyecto ético de vida que vamos a ver un poquito más adelante, donde se expresa, ¿no?, cómo debe ser el actuar de los estudiantes a partir de la ética. Las competencias son actuaciones integrales de la persona ante las actividades. ¿Ya? Estamos hablando ahí decíamos, el saber ser, saber convivir, saber conocer y saber hacer. Y la verdad es que la educación al día de hoy nos hemos quedado en el saber conocer y un poquito del saber hacer, ¿no?, en la práctica del conocimiento en las escuelas. Porque hay una crítica muy importante hacia lo que han estado haciendo las escuelas de un alejamiento del contexto y de la práctica, ¿no?, de la relación con el entorno empresarial, con el entorno de la aplicación del conocimiento. Entonces, los estudiantes aprenden aplicación de conocimiento, habilidades que después, ya cuando salen, dicen, es cuando empiezas a aprender la realidad. Y eso no debería pasar. Debería haber un proceso de relación muy estrecho entre las escuelas y los entornos laborales. El trabajo principal es formar con proyectos, ¿sale? Los proyectos son la idea fundamental de este enfoque, los cuales van a ser el medio ideal para llegar a esa formación humana integral y no solo el aprendizaje, ¿sale? Como ha sido el método tradicional. Aprendes y aprendes y aprendes, pero aquí es llevarlos a aplicar todo ese proceso que han entendido bajo un proyecto ético de vida, ¿sale? Con beneficio a su contexto. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, segunda parte de este enfoque socioformativo. Vamos a ver las habilidades de pensamiento complejo que les había dicho, para entender cómo es que este enfoque va a tratar el cambio de pensamiento que se le denomina el pensamiento simple a un pensamiento complejo. En esta parte, ¿no?, habría que aclarar, ¿no? ¿Por qué complejo? Bueno, en este sentido, cuando hablamos de complejo, no es que sea complicado, ¿sale? Cuando hablamos de complejidad, hablamos de relación sistémica, cambiante de un entorno. O sea, es considerar, ¿sale?, que hay un tejido entre todas las partes que componen el todo, que es dinámico, que es evolutivo, que hay una cuestión muy interesante sobre las habilidades personales que deben tener los estudiantes, que es su tolerancia a la ambigüedad, ¿no?, su adaptabilidad hacia los cambios. Lo que hemos vivido en sociedad desde hace algún tiempo, 1 o 2 años a partir de la pandemia, que ha sido transformaciones increíbles de la realidad, del cambio del ejercicio educativo, el laboral, por todos lados. Entonces, el pensamiento complejo trata entonces de considerar que el ser humano debe ser, debe contemplar esas relaciones que hay entre las partes para ser integral, para ser complejo. Desde esa perspectiva, la complejidad, no de que sea complicado. ¿Okay? Y algo interesante que vamos a ir revisando también es que para poder hacer esto, vamos a platicar de estas 5 habilidades, pero digámoslo así, habrá que reflexionar, quienes están presentes, qué tanto hemos aprendido acerca de estas 5 habilidades y cómo creen ustedes que puede impactar en la nueva educación que se busca de los estudiantes. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos buscando en esas habilidades? Que debería ser el proceso inicial de formación de los estudiantes. ¿Qué es?
la parte metacognitiva, la habilidad metacognitiva que tiene que ver con la reflexión sobre la propia acción. Enseñarle al estudiante que antes de hacer las cosas tiene que pensar, ¿verdad? Tiene que reflexionar, y ya que las hizo, también reflexionar en qué fue lo que pasó, y ya que pasó, también el seguimiento, ¿no? Entonces es una reflexión integral sobre lo que hacemos, en las consecuencias que pueden tener nuestros actos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces mucha gente, cuando se le dice, oye, ¿por qué haces esto? Pues no sabe decir por qué lo hace. Y a enseñarle al estudiante a que reflexione por qué hace lo que hace. Entonces, esa es la habilidad metacognitiva, reflexionar sobre el actuar, sobre la propia acción de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Tiene otro elemento ahí conectado que tiene que ver también con que el alumno tiene que ser, voy a decir este término, tiene que ser noble, en el sentido de que no se puede creer todo lo que le dicen los maestros, ¿verdad? Tiene que ser noble en el sentido de comprobar, buscar, reflexionar, que tenga esa iniciativa de comprobar las cosas, ¿verdad? Porque ese es un grande problema que hemos visto, ¿no? Que todo lo que ven lo creen. Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Así se han movido. Entonces, no reflexionan, pues se lo creen, ¿no? Otra muy importante es la habilidad dialógica. La habilidad dialógica tiene que ver con esta cuestión del diálogo con diversos puntos de vista. Desde esta parte es bien interesante que en el pensamiento complejo plantea que para que nosotros podamos entender de mejor forma cualquier fenómeno, es importante considerar diferentes puntos de vista, pero algo que llama la atención aquí, que es inclusive los puntos de vista que son totalmente opuestos a como tú piensas. Y es que en la sociedad hemos vivido con esta postura hacia la dialógica, en el sentido de que yo no quiero escuchar a alguien que piensa diferente a mí, ¿no? A la intolerancia, ¿no? De no querer escuchar diferentes formas de pensar. Porque sucede que de repente tenemos ese prejuicio de que si escuchamos a alguien diferente, pareciese ser que nos va a hacer cambiar de forma de pensar, pero debemos entender que el escuchar a personas que opinen diferente a como opinamos nosotros no debe cambiar nuestras convicciones. Si en algún momento sucede, pues ya será por decisión propia, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, platico con alguien que tiene una opinión distinta en cualquier punto de vista, yo debo ser capaz de escucharlo y puedo mantener mis propias convicciones escuchándolo, pero al hacerlo, al escucharlo, me vuelvo más integral, me vuelvo o tengo mejor conocimiento, inclusive puede que hasta reafirme mis propias convicciones cuando escucho lo opuesto. Y es un ejercicio bien interesante, por eso primamos la opinión de las gentes, la participación, que todas las opiniones son importantes. Y esto no quiere decir que vamos a cambiar nuestros puntos de vista, nuestras convicciones, ¿verdad? Y eso, la pregunta, ¿no? De nuevo, si lo estamos enseñando o no lo estamos enseñando, ¿cómo están llegando los estudiantes acerca de la habilidad dialógica, ¿no? Por otro lado, también la habilidad metanoia, que es abordar acciones desde perspectivas diferentes. Y yo lo relacioné aquí mucho con Edward de Bono, el pensamiento lateral, que tiene que ver con que siempre cada perspectiva, cada pensamiento puede contribuir a entender mejor los fenómenos, pero además abordarlos de forma diferente. Ahí ya hablamos de una acción. La metanoia tiene que ver con esta integralidad en el permitir también que otras personas puedan contribuir, ¿no? Hay mucho problema en el sentido de que hay una desconfianza natural de muchas personas a delegar, a dejar participar, a reconocer las fortalezas de otros y de inclusive autoconocernos a nosotros mismos, ¿no?
de reconocer que tenemos tanto fortalezas como debilidades. Entonces, esta habilidad de la metanoia es abordar todas esas sesiones o perspectivas diferentes para ser más integrales, ¿no? Aceptar que también tengo virtudes como tengo defectos y que los demás también los poseen. Está también la habilidad hologramática, que es la correspondencia entre el todo y las partes. Entender que lo que yo haga va a tener una repercusión en a dónde pertenezco. Y de dónde pertenezco va a tener una repercusión en quién soy yo también. La bidimensionalidad que platicaba hace rato. Entonces, un alumno de la UME, cuando termina, egresa, es un holograma de lo que es la UME, y la UME es un holograma de lo que son los estudiantes. Es una correspondencia muy importante. He aquí un proverbio que platicaba alguna vez con mis compañeros ahí en el administrativo, para entender esta parte de la parte hologramática. Es como cuando en un barco van, ¿no? Las personas, y hay alguien que dice, respeten mi individualidad y yo en mi espacio voy a hacer lo que yo quiera. Entonces empieza a hacer un hoyo y dice, pues respeten mi individualidad, yo aquí voy a hacer mi hoyo, ¿no? Y pues está en su espacio, está en su individualidad, pero ¿qué pasa? Que tiene una relación con el todo y el todo con él, y hace el hoyo y nos hundimos todos, ¿no? Entonces, esa es la habilidad hologramática, la correspondencia entre todo y las partes. Y por otro lado, la autoorganización, ¿no? Entender la parte de la estructura, de que todo lo que hacemos, hay una estructura para hacerlo, pero, mucho más importante, esa estructura debe permitir la mejora continua. La mejora continua, que es un modelo que hemos venido trabajando mucho en la estandarización de procesos, en la cultura de la calidad, que tiene que ver que hazlo una vez, pero la siguiente vez que lo hagas, hazlo mejor. Y la siguiente vez que lo hagas, hazlo mejor. Y así constantemente. Y siempre, siempre de buscar en un continuo hacer las cosas mejor. Vivir de esa manera es vivir con un proyecto en el cual siempre las cosas pueden ir a mejor. Entonces, estas son las 5 habilidades que se deben construir en un estudiante bajo este enfoque del pensamiento complejo, que es base de la socioformación de las competencias. ¿Vale? Si hay dudas me dicen, con toda confianza. Yo me sigo. Por otro lado, una parte muy importante de este enfoque de las competencias está en el proyecto ético de vida. Para que este estudiante con estas habilidades de pensamiento complejo funcione dentro de la estructura que estamos construyendo de una nueva relación de la escuela con la sociedad, hemos de fomentar 5 principios en los estudiantes. Primero, tener una convivencia pacífica basada en los derechos humanos, el respeto y la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el acuerdo. Parte de la dialógica, parte de la metanoia, ¿no? Número 2, buscar el equilibrio y la sostenibilidad del entorno ecológico. Siempre primar el equilibrio y la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, no olvidemos que hablamos de el bienestar para las generaciones futuras, ¿vale? Que es diferente de la sustentabilidad. La sostenibilidad es cuando hablamos de el bienestar para pensando en las nuevas generaciones que vienen atrás. Número 3, contribuir a la propia calidad de vida y a la de los demás, ¿no? El mejoramiento continuo, la autoorganización. Número 4, realizar el ejercicio ocupacional o laboral con idoneidad y responsabilidad, que debe formar parte de un quehacer continuo de los estudiantes, en el cual realizar el ejercicio ocupacional o laboral con idoneidad y responsabilidad. Y el número 5, que es contribuir al tejido social a través de la solidaridad y la cooperación, ¿no? Que es la parte del pensamiento sistémico, la habilidad hologramática, esta significancia de la correspondencia entre el contexto y yo, ¿vale? Entonces, este proyecto ético de vida, en todas las materias, debemos tener como base fundamental que todo lo que hagamos en cada proyecto con el cual evaluemos a los estudiantes, deben estar estos 5 principios
inmiscuidos, o debemos fomentar estos 5 principios en todo, en cualquier materia que nosotros estemos trabajando. ¿Qué tenemos que hacer las instituciones? ¿Cuál es nuestro trabajo bajo este enfoque? Fíjense, les decía, está el modelo educativo, pero también el proyecto de gestión. ¿Cómo debemos funcionar? Pues nosotros debemos hacer estructuras más horizontales con base en el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad. ¿Qué es eso? Que entre el equipo administrativo y el equipo docente debe haber una buena armonía de cómo trabajamos con los objetivos educativos, los objetivos institucionales. Sabemos que por muy bonito que podamos hacer un modelo educativo y la filosofía y todo lo que hagamos puede quedar muy bonito en un manual, el que decide ponerlo en acción, aplicarlo, es el docente. En el aula está, ahí es, la escuela es donde hay maestro y alumno, y ahí el docente es el que toma la decisión de cómo aplica el modelo educativo. Por eso debe haber un acercamiento muy estrecho entre la parte administrativa con la parte docente. Eso, les decía yo, una buena armonía es lo que va a asegurar que logremos los cometidos o los objetivos organizacionales. Por otro lado, para poder hacer eso necesitamos formar a nuestros directivos, docentes y también atraer a las familias hacia estas habilidades del pensamiento complejo. Entonces no se trata solamente de la formación de los estudiantes, ¿verdad? No se trata solamente de eso, se trata de que también los directivos, quienes estamos ahí trabajando, y los docentes que están en la primera fila, pero además involucrar a las familias en estos procesos de pensamiento complejo que tendrá que ver con platicar con ellos acerca de esto. Implementar procesos de gestión del currículo con base en la dialógica, la metacognición y la hologramática. Les decía, entonces, habrá que adecuar esos contenidos que ya tenemos para proveer de proyectos que se puedan desarrollar ahí en Sachila, en Pojo, en Cuilapan, donde podamos nosotros meter a los estudiantes a hacer las cosas. Y facilitar la formación de habilidades de pensamiento complejo a través de actividades didácticas y procesos de valoración de competencias, pero en un sentido práctico, en un sentido como pues establece aquí es a partir de los proyectos. ¿Ve? Entonces, vamos a la tercera parte y ya vamos a ir cerrando de hecho esta exposición, pero vuelvo a repetir, interrúmpanme si tienen alguna pregunta en esta cuestión. Saberes necesarios que debemos nosotros fomentar como instituciones educativas. La enseñanza del proceso de conocimiento y sus tendencias a la ilusión y al error. Les decía, hay que buscar que el estudiante entienda que también debe ser reflexivo, debe ser noble en el sentido de aprende, escucha a tus maestros, pero también tú comprueba, busca, ten un criterio, forma, ¿no?, una crítica constructiva hacia lo que estás aprendiendo. Pregúntate por qué, para qué, por qué, quién, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde? O sea, este proceso de, va a haber cosas que en las cuales vas a escuchar en el mundo que van a ser ilusión o que van a ser error. Entonces aprende a distinguir entre esas cosas. La enseñanza del conocimiento pertinente acerca de lo que hoy necesitan los estudiantes, ¿verdad? Que hoy en día trabajamos mucho con las habilidades blandas en los entornos laborales, porque es lo que vemos que importa, ¿no? Decíamos hace rato, estaba platicando con el equipo una capacitación que tenemos. Decía, sí, el conocimiento y la habilidad son muy importantes, pero la actitud y los valores son los que le dan sentido a las dos pasadas. Entonces, la conocimiento y la habilidad suman y la actitud y los valores multiplican. Y si esas están en cero, las otras dos, al multiplicarse por cero, quedan en cero. Entonces, el conocimiento pertinente. La enseñanza de la condición humana, que debe reconocerse a partir de lo que enseñamos en la escuela. La enseñanza de la identidad terrenal. Ya de repente se perdió durante mucho tiempo esta cuestión de la identidad, de dónde pertenecemos, de la patria a la cual pertenecemos. Es importante la enseñanza del proceso de incertidumbre.
¿no? Y hay una constante incertidumbre acerca de lo que va a pasar en el futuro, pero eso no quiere decir que el estudiante debe dejar de aprender, debe dejar de intentar, debe dejar de hacer. Que es bien importante, ¿no? Que hay una renuencia, como un miedo de los estudiantes a demostrar que se equivocan. Y es porque no se entiende que los éxitos y los logros de muchas personas y de todo lo que se puede hacer grande ha sido a base de errores. Pero ha sido la estabilidad también de pues de volverse a levantar y hacerlo otra vez, ¿no? La insistencia sobre lo que queremos hacer. La enseñanza del proceso de comprensión de la educación y la enseñanza de la antropoética, que tiene que ver también con esta cuestión de hasta dónde pertenecemos, cómo es que hemos llegado como sociedad hasta aquí, enseñarles lo que hemos hecho en el pasado y cómo nos hemos equivocado, ¿no? Y por qué es importante que ellos no se vuelvan a equivocar acerca de los errores que ha tenido la sociedad. Y en esta formación tenemos responsabilidad todos en el contexto, ¿sale? Y es bien importante, y digamos que en esto el enfoque socioformativo establece muy bien que la escuela es un actor que va a funcionar, pero también en colaboración, no solo con la familia, por ejemplo, con el personal que atiende las necesidades. Está la sociedad, el gobierno, ¿verdad? Las organizaciones empresariales, la familia, que deben involucrarse en la formación de los estudiantes. Por eso les decía yo, la institución necesita ser una institución que establezca relaciones con su contexto, ¿no? Acuerdos de colaboración, proyectos en colaboración, inclusive con otras escuelas, ¿no? A veces como escuelas le tenemos miedo a trabajar con otras escuelas, no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, mañana va a estar con nosotros el maestro Carlos de la UAPO. Yo lo conocí en un proyecto de colaboración con otra universidad y me acuerdo que ha resultado un ejercicio bastante interesante colaborar con otras instituciones educativas en procesos por ejemplo, de hacer coloquios, conferencias en conjunto, ¿no? Para que también los estudiantes ahí vean esa integralidad de la educación, ¿no? Entonces, todos somos participantes, todos tenemos una responsabilidad en la formación de las personas. Y esta parte del decálogo socioformativo, que va a ser como la ruta de acción de las instituciones que retomen todo lo que acabo de platicar, ¿sale? Que son, digamos, las condiciones de operación que debemos tener en cualquier institución que quiera ver desde este enfoque a las competencias. Primero, pensar complejamente para ser mejores personas. 5 habilidades ahí en acción para que las personas sean mejores. Vivir con un proyecto ético de vida. Los 5 principios del proyecto ético de vida. Formarse sirviendo. Tenemos que trabajar en que el estudiante debe saber que para formarse debe servir. Y el conocimiento tiene esa característica súper importante de que el conocimiento es necesario para compartirse, para beneficiar a los demás. La formación es responsabilidad de toda la sociedad y no solamente de los docentes, porque pensamos, ¿no? Muchas veces que pues el docente es el responsable y no es cierto. Todos tenemos una responsabilidad en este proceso y tenemos que asumirla. Y además con estos procesos de colaboración en equipo, apoyarnos entre todos, ¿no? Este ejercicio que hemos hecho de las incidencias, de vamos a trabajar y que a nivel administrativo se ha metido a trabajar con los estudiantes y verlos y platicar con los papás, nos ha ayudado bastante y es un pasito que hemos dado, ¿no? En ese sentido de, pues también tenemos la responsabilidad de hacerlo. El maestro pues tiene bastante trabajo ya con la planeación que tiene ya establecida, ¿no? La formación requiere de procesos de colaboración. Definitivamente, si no hay colaboración entre todos los actores, no vamos a lograr los objetivos. Los problemas son oportunidades. Cada que hay una dificultad, cada que hay una limitante, es una oportunidad para que nosotros podamos formar más conocimiento. Y les decía, no importa que nos equivoquemos, nos ayuda a formar
más todavía nuestra función de metacognición, de metanoia para empezar de nuevo y hacerlo todavía mejor a través de la autoorganización. La formación es emprendimiento y eso lo hemos venido platicando también desde que empezó esto del enfoque empresarial en el bachillerato, que ahora cambió los contenidos, ¿no? Hicimos una propuesta interesante de cómo vamos a trabajar ahora este enfoque empresarial ya integrándolo con los planes de estudio. Entonces, pero a veces pensamos que el emprendimiento es empresa, ¿no? Y ya, no, el emprendimiento, la formación es emprendimiento. Todo proceso de formación es emprendimiento. Entonces, todo lo que hagamos, proyectos de clase, lo que sea, eso es emprendimiento. A veces nos olvidamos de esa parte, ¿verdad? Mejorar continuamente, ¿verdad? Todo el tiempo. Ya lo hicimos bien, ahora hay que hacerlo mejor. Buscar la sencillez sobre la complicación. Porque a veces, no que ahora maestros me van a rellenar este formato de planeación así, así, y ahora este otro formato así, este otro formato así, otro. La cosa siempre es llegar a un acuerdo para hacer sencillas las cosas, que no quiere decir que sean simples, es algo muy importante. La sencillez no es simplicidad, la sencillez es hacerlo práctico, que tenga elementos en los cuales todos busquemos un beneficio, ¿verdad? Entonces, los maestros nos puedan decir, oiga, yo creo que las listas se pueden mejorar de esta manera, yo creo que este formato de planeación, ¿qué tal si le ponemos esto? ¿Qué tal si le quitamos allá? Y eso nos va a ayudar a perfeccionar. Y demostrar la actuación con evidencias. Ahí viene algo muy interesante también que ustedes seguramente ya se han dado cuenta en lo que estamos haciendo. Todo lo que hagamos en la escuela debe generar evidencia. Sea con lo que sea en las aulas, en los entornos virtuales, en la parte de la filosofía de la escuela. Están viendo ahorita, iniciamos una campaña de los valores de la escuela, que estamos hablando de la integridad. Ese es el valor que vamos a terminar durante todo este año. Y el próximo año empezamos con los otros 2 valores que vamos a trabajar. Entonces, ya está establecido cómo vamos a trabajar con todo eso, ¿no? Entonces, demostrar la actuación con evidencias es algo muy importante. Todo tiene que ver. Si no hay evidencia, no lo hicimos. Así. Entonces, no podemos hacer un evento, no podemos hacer un proyecto sin evidencias. Todo debe generar una evidencia. Y este es el modelo de gestión que, en este caso, que revisamos las bases teóricas del enfoque socioformativo. Este es el modelo de gestión de la institución a partir de ese enfoque, ¿no? Se relaciona con un modelo de Deming. Si por ahí alguno de ustedes han visto que el modelo de Deming es la planeación, ¿ya? Ejecución, verificación y acción. Entonces, todo el momento estamos en un proceso de mejora continua. Solo que en adaptado al proceso de estructura de los planes de estudio del actuar de la educación, aquí establece, por ejemplo, primero el liderazgo y trabajo en equipo como un elemento fundamental para iniciar. Luego el modelo educativo que tiene que estar construido en estas bases, ¿no? Del proceso de ingreso, el proceso de egreso y cómo llegamos a eso a partir de todas estas funciones que están ahí. De la norma clave de formación y evaluación, la malla curricular, la planeación de la gestión, la planeación de los espacios, la gestión del talento humano, la planeación de gestión de los recursos. Y como punto central, donde dice mediación, es donde están los docentes. El punto central, ¿no? Entonces el docente debe estar enterado, ¿no? De toda esta interacción de estos elementos bajo el estudio del contexto que está bajito, dice la base. Estudia el contexto personal, social, cultural, ambiental, científico, tecnológico, laboral, profesional, recreativo y organizacional. O sea, multidimensional, transdisciplinar, ¿no? Entonces, que ya es una cuestión que debemos trabajar en las organizaciones, ¿no? En todas las organizaciones, porque eso de que yo me especializo, la verdad es que en la realidad que tú como profesionista tienes que siempre tender no hacia a lo sistémico, hacia lo complejo. Y esa sería hasta aquí la descripción de este enfoque socioformativo. Pues quedo ahorita a sus preguntas, a sus comentarios, con toda confianza.
Díganme qué opinan, cómo ven este enfoque socioformativo de las competencias. Eh, espero que yo me haya explicado bien, ¿verdad? Y cuando pregunte yo, como luego me dicen los estudiantes, ¿hay dudas? Me dicen, no, y ya en el examen ahí está el problema, ¿verdad? Pues vamos a ver qué tal. Si se entendió, preguntas, maestros, con toda confianza, alguna duda. Si se entendió. Yo, maestro, Sí, adelante. permítanme un segundo, es que aquí mi cámara. Pues yo tengo, sobre todo la duda más importante que tengo es como las estrategias ya como más puntuales, ¿no? Como el curso de acción, la orden de acciones específicas que vamos a tomar a partir del siguiente semestre, ¿no? Porque a mí algo que estamos trabajando ahorita, mi compañero y yo en una investigación, es acerca de las nuevas generaciones que van a entrar a bachillerato, ¿no? Y es en lo que estamos fundamentando nuestro trabajo en este momento, porque la siguiente generación que entra a bachillerato, el próximo semestre, son chicos que jamás pisaron la secundaria, o sea que literalmente la secundaria se la saltaron. Y como dice usted, en este enfoque socioformativo, pues no solamente es el conocimiento, sino la experiencia. Y estas nuevas generaciones vienen sin la experiencia de la secundaria. El hecho de que tengan que cambiarse de salón para tomar otra clase, el hecho de que ya no es un maestro, sino son 7 y tienes que llevar los apuntes. Hace poco me encontraba en una situación con una chica de tercer semestre que me decía, les dejé la tarea y dice, pero súbala al Classroom, ¿no? Y le digo, ¿y no lo apuntó? Y dice, no, no lo apunté. Y le digo, pero ¿y qué va a hacer el día que regresen a clases presenciales y no les estén subiendo las tareas a Classroom, ¿no? Entonces son chicos que jamás han tenido la experiencia de estar en una institución un poco más seria porque literal vienen como de la experiencia de la primaria, saltándose la secundaria y ahora bachillerato. Por eso no sé si más adelante vamos a ver como estrategias muy puntuales, el curso de acción, con respecto a cómo vamos a poner en práctica esto, ¿no? Sí, gracias, maestro Cristian. Sí, ahorita estamos hablando del enfoque, conociendo sus características. La siguiente, que es mañana, vamos a ver cómo se evalúa a través de este enfoque. Que va a ser muy interesante con el maestro Carlos, porque nos va a dar ideas, tips de cómo entonces deberíamos nosotros trabajar en el aula con los estudiantes este enfoque. ¿No? Ahí viene el elemento de la evaluación a través de los proyectos que hay que desarrollar en las clases y a través de la colaboración entre docentes, que vamos a establecer colaboraciones entre materias para trabajar esos proyectos. Hay un planteamiento ahí interesante sobre que lo que puedan hacer una materia va a beneficiar también en otra, porque vamos a juntar objetivos, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar mucho y las evidencias, ¿no? A formar evidencias. Y en esta interacción que usted platicaba de, sí, por ejemplo, los alumnos de tercero no han pisado la escuela de bachillerato, no la han pisado. Entonces ahorita que viene el próximo semestre, que esperamos que ya sea presencial, y vamos a empezar a trabajar sobre este enfoque, la planeación va a cambiar de una manera rotunda, ¿no? Entonces vamos a tener que a sentarnos, porque el enfoque es eso, ¿eh? Vamos a tener que sentarnos entre los maestros administrativos para trabajar las nuevas formas, pero va a ser un proceso incluyente. Ese es parte del enfoque. Entonces, sí, ya hay algunas propuestas. De hecho, vamos a hacer más adelante una presentación un poco más amplia de eso, de las nuevas propuestas que hay sobre los proyectos. Pero sí, maestro, definitivamente mañana va a estar un poco esa parte que tal vez usted tenga ahí duda un poquito sobre cómo vamos a trabajar en el aula puntualmente. Pues bueno, y ahí va a venir un poco esa parte con el maestro Carlos. Muchas gracias, Lick. Gracias, maestro. Gracias. Preguntas, comentarios, con toda confianza.
ver si todo bien. Bueno, Sí, disculpe, ya le interrumpí. No, nada más para agradecer la pequeña plática, tallercito que realmente es muy bueno. Justamente apenas estaba yo haciendo, por si gustan, el taller de educación 4.0 en la plataforma de México X, y justamente toca varios puntos en común con lo que estamos tratando ahorita. Entonces, pues sí, realmente pues es bastante complementario. Entonces, si gustan, compañeros, pues lo pueden checar. Es un curso muy, muy corto y como que complementa esta parte, ¿no? De por qué tenemos que cambiar algunas cosas, de por qué abordar algunos puntos diferentes. Esta parte del emprendimiento que ahorita pues va a ser, es como que la base o la línea que todos debemos de seguir, porque como que es lo que nos falta a todos, es lo que le falta a la educación. Entonces, pues muchas gracias, maestro. no, hombre, gracias, maestra Kenia. Siempre trae algo la maestra Kenia, alguna propuesta de evento. Entonces, ahí, Ivonne, por favor, anótate los datos de ese curso para que nos podamos compartir también. Si gusta, les mando más tardecito la liga. Por favor. La plataforma es gratuita, me parece que el curso se cierra el 20 de diciembre. Es un curso de 5 horas máximo y lo pueden hacer a ratitos sin ningún problema. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Amable. Muy bien, tenemos la mano levantada de la maestra Marta. Maestra Marta, adelante, maestra. Muchas gracias, muy amable. Gracias, maestra Kenia, por formación. Seguramente nos va a ayudar a todos. Y bueno, sin el afán de polemizar, solamente de expresar un pensamiento en relación a lo que decía el maestro Cristian. Tiene desde mi punto de vista gran razón, no solamente, bueno, donde digo que sin polemizar veía yo el nombre, no conozco contenido del trabajo que va a presentar el maestro Carlos, como usted menciona, pero dice evaluación por competencias en el ámbito socioformativo, algo así, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este sentido sí es importante, de alguna manera, el fortalecer el área emocional de los chicos. Ya ha estado en algún momento, maestro Rolando, los chicos cuando llegaron desde esta generación que recibimos, que ya no tuvieron oportunidad de estar se hicieron toda la ilusión, el ánimo de llegar al bachillerato y resulta que siguen en sus casas, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Ahora, bueno, nos llegaron trajes igual y como decimos, no ellos, también nosotros, prepararnos en este ámbito emocional, de cómo mejorar, de cómo motivar. Creo que ese es un punto que debe de alguna manera hacerse y que no está de más desde nuestro ámbito docente, porque bueno, de nosotros deviene, como usted decía, no solamente es la cuestión de que los chicos tengan que aprender y el responsable es el maestro frente a grupo, todos, ¿no? Como un equipo, como una, pues ahora sí que placa docente, como un equipo de profesores y profesoras que estamos, y el tener reuniones donde podamos intercambiar ideas, como ustedes en un área, una academia, ¿no? A mí me parece que eso sería formar academias desde las diferentes áreas para compartir tanto información como problemas y soluciones. Pero bueno, pues es lo que quiero externar. Espero haber sido explícita y bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. No, gracias, maestra. Claro que es importante, como decía el maestro Cristian, sí, la preocupación que debemos tener sobre las circunstancias en las cuales están llegando los estudiantes, no solo los nuevos, los que ya tenemos, ¿no? Y este elemento afectivo que comenta usted
que va a ser muy importante para poder trabajar con ellos. Que sí, ha sido un elemento que hemos estado viendo que es, pues básicamente el detalle que hemos visto con todos los estudiantes, porque la gran mayoría de ellos, problemas de aprendizaje, más allá de que pueda ser un poco complicada alguna materia, casi nada. Más cuestiones de actitud, ¿no? Hemos tenido ahí detalles de cuestiones de actitud. Y créanme, maestra, que con estas contribuciones que ustedes hacen en la plática que estamos teniendo, nos ayuda mucho a nosotros pues, también digamos, nos apoyan, ¿no? En el sentido de que confirmamos lo importante que es ese elemento para trabajarlo a partir de este semestre, ¿no? Gracias, maestra. Sí, maestro Cristian. Sí, nada más aportar un poquito de lo que estaba hablando la maestra Marta y de lo que estaba diciendo usted. Pues sí es importante que ya cambiemos un poquito, pues para conectar con los muchachos, ¿no? Esto que decía usted hace rato acerca de las habilidades que se tienen que tomar en cuenta, que los chicos aprendan a escuchar a los demás y de entender sus reflexiones, que aprendan a preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? El cuestionarlo todo. Creo que es algo que se ha perdido en muchos bachilleratos. Entonces, y tomar en cuenta que yo, por ejemplo, mi generación fue criada por la televisión, pero ellos es por el internet. Entonces, estos muchachos creen toda la información que les llega en Facebook, siguen a cualquier persona sin preguntarse por qué, simplemente porque es el más seguido en Instagram, ¿no? Sin preguntarse el por qué lo estoy siguiendo, por qué lo estoy escuchando, ¿no? Y como dice usted, no solamente los que van a llegar, los chicos que están ahorita, ¿no? Creo que sí tendríamos que, para el siguiente semestre, como dice la maestra, generar las academias desde las diversas materias que impartimos, porque pues sí es un rezago que tienen los muchachos, ¿no? No se están preguntando el por qué, ¿no? Hay mucha apatía. Entonces yo sí propondría, yo veo muy bien la cuestión de las academias que comenta la maestra Marta, ¿no? De las ciencias exactas, las humanidades, y ver cómo podemos atacar desde ahí, ¿no? Haciendo un equipo entre todos. Esa sería toda mi aportación. Excelente, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. A ver. Bueno, pues yo creo que entonces vamos cerrando. Agradezco mucho la atención. Vamos a dejar esta plática grabada, entonces la vamos a poder compartir para poder revisarla más adelante. Y pues agradecerle mucho a cada uno de ustedes su tiempo. Sabemos que siempre hay ocupaciones, pero el hecho de que ustedes estén compartiendo con nosotros este tiempo, pues es muy importante para nosotros, es elemental para seguir trabajando lo que queremos conseguir con la escuela. Y bueno, recordarles, estimados maestros, que la escuela es su casa. Lo que ustedes requieran, necesitan, pues estamos para ayudarlos. Ustedes coméntenos, vamos a trabajar en la medida de lo posible. También ahorita ya tenemos un plan de algunas cosas que vamos a hacer para cuestiones de instalaciones también. Son bien necesarias ya ahorita, y que ya se ha evidenciado con el regreso de los estudiantes en las clases que tenemos presenciales ya. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar duro con esta parte para solventar varios detalles. Y bueno, pues muchas gracias, maestros, tengan una excelente noche. Mañana nos estaremos viendo para el siguiente tema. Y el día miércoles va a participar la maestra Claudia, ¿verdad? La formación de seres integrales. Y el día jueves va a participar la maestra Kenia, ¿ya? Kenia con el tema de las aplicaciones en ambientes virtuales, que también es algo que estábamos esperando mucho, ¿no? Algunos seguramente están esperando y a ver los ejercicios que vamos a practicar con ella. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es bastante gratificante verlos, escucharlos, y pues nos estamos viendo, ¿vale? Les agradezco mucho su participación. Gracias a Damián, a Esteban, que están aquí con nosotros, a Paola, a Sandra, maestros. Ábreme, güey. Gracias, maestros.